El caso de Elena Aponte, esta mujer de 36 años que fue asesinada por su pareja, ha puesto pues nuevamente en la agenda estos temas del feminicidio que está incrementando en nuestro país. Se encuentra con nosotros Janet Yaja, directora de DEMUS, el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, para hablar sobre este tema. ¿Cómo está? Muchas gracias por haber venido. ¿Cómo están? Bien, bueno, preocupada, ¿no?, por este caso y en general por la realidad todavía vigente en nuestro país de la violencia contra las mujeres, ¿no? En 4 años, digamos, se ha podido constatar a 500 casos de feminicidio, a pesar de que existe esta ley. ¿Qué es lo que estaría pasando? Yo creo que efectivamente el Ministerio Público ha dicho inclusive 547 casos del 2009, desde que ellos han venido registrando casos de feminicidio, y creo que es importante visibilizar de que digamos, no solamente están ocurriendo en términos numéricos, sino que muchas veces también responden a la falta de actuación del Estado, ¿no? En este caso concreto, esta señora que ha fallecido en el hospital, ¿no?, se trata de una mujer que había denunciado antes violencia, las amenazas que estaba recibiendo, y justo la falta de garantías, la falta de actuación, ya sea desde la policía, la fiscalía o eventualmente el Poder Judicial, son las que han permitido el tema del feminicidio, ¿no? Yo creo que uno debería, al momento de ver estos casos, recordar, por ejemplo, de que este año, el 24 de diciembre, se cumple en el Perú, ¿no?, 20 años de la dación de la ley contra la violencia familiar, que fue justamente con el objetivo de proteger a las víctimas de violencia familiar, de que sigan siendo víctimas de violencia por parte de sus parejas, ¿no? ¿Pero qué ha pasado? Ha quedado prácticamente nula, ¿no? Creo que la ley ha servido para varias cosas, entre ellas está el tema de saber que la violencia en relación de pareja está mal, indignarnos frente a estos casos, de alguna manera ha permitido que muchos años después, o sea, digamos, en estos últimos años se haya tipificado el feminicidio, que hablemos de feminicidio en la agenda pública, ya, pero lamentablemente no ha servido para proteger a las víctimas. Y justamente ahí yo creo que es importante, además de exigir la sanción que le corresponde a este señor, concretamente respecto al feminicidio que acaba de ocurrir, creo que también nos debe llamar la atención, o debemos preocuparnos por lo que se está haciendo para que no vuelvan a ocurrir. Y eso pasa, otros casos similares, ¿no? Y eso pasa por mirar qué es lo que está pasando con la política nacional contra la violencia hacia la mujer. Nosotros tenemos un Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015, digamos que ha tenido en términos de su aplicación ya algunas observaciones por parte de la Defensoría del Pueblo o del CLAVE en Perú, que es una red más bien nacional de organizaciones de mujeres. ¿Cuál sería el punto clave, si pudiéramos resaltar? Está fundamentalmente en trabajar en términos de lo que significa prevención y atención, la articulación desde el Ministerio de la Mujer con los diferentes sectores y con los diferentes niveles de gobierno. Y yo creo que ahí es mucho el tema de cómo evitar que haya más feminicidios, por un lado. Pero por otro lado, el otro punto que es gravitante aquí es la actuación del sistema de justicia, ¿no? Porque mano blanda. Digamos que se suele pensar de que se resuelve con más penas, ¿no? Entonces inmediatamente pasa un caso terrible de violación sexual o de feminicidio o de cualquier otro tema, digamos que nos indigne. La solución, la respuesta que recibimos del Estado y concretamente del Congreso es mayores penas. Por ejemplo, ¿no? Ya el fiscal de la Nación ha dicho que en este caso se le va a dar cadena perpetua, claro, a Denis Rivero. Pero nos olvidamos de decir, más allá de la responsabilidad individual, de qué pasó para que esta mujer haya sido asesinada pese a que había pedido ayuda al sistema de justicia, ¿no? Entonces, y ahí yo creo que tenemos falencias a 20 años de la aplicación de la ley contra la violencia hacia la mujer respecto a la protección de las víctimas. No se están dando medidas de protección por parte del Ministerio Público o el Poder Judicial, y seguramente hay muchas cosas que cambian en la ley, pero al menos con la ley que existe tendrían nuestros magistrados, nuestras magistradas herramientas para poder dar medidas de protección, ¿no? Ahora, este tema también parte, digamos, desde que la mujer pone la denuncia, digamos, en la comisaría. Se había hecho un plan para trabajar, digamos, este apoyo más a la mujer que es maltratada, que va a pedir garantías para su vida a la comisaría, pero también parece que esto ha quedado en nada. Efectivamente, o sea, yo creo que es para algo importante, ¿no? Si un dato importante nos dan las estadísticas es de que muchas de las mujeres
que fueron asesinadas por sus parejas habían presentado denuncias. Entonces eso pasa por, en primer lugar, colocar el tema de violencia de género como un tema de agenda también del sistema de justicia. O sea, no solamente al momento de pedir cuentas desde el jefe de la policía, digamos, el responsable del Ministerio Público, el presidente del Poder Judicial, que también rindan cuentas. Muchas veces nos quedamos, y lamentablemente eso pasa, con un sistema de justicia del que desconfiamos, ¿no? Salen las encuestas y dicen, no, ¿de quién desconfía más? Del Congreso, y después está el Poder Judicial. Cuestionamos mucho la actuación del Poder Judicial, hablamos que hay mucha corrupción, sin embargo no hemos generado los mecanismos para que los diferentes actores del sistema de justicia rindan cuentas. O sea, yo le pregunto a la población en general, digamos, ¿cuántos conocen quién es Enrique Mendoza? Y que es el presidente del Poder Judicial, y cada cuánto tiempo este señor va a rendir cuentas a la sociedad, al Estado, al Congreso, digamos, respecto a su actuación y concretamente respecto al tema de violencia de género, ¿no? Ya las encuestas pues han dicho que prácticamente casi nadie conoce al presidente del Poder Judicial. Pero me parece ahí que es importante que nazca desde el sistema de justicia, pero también de la sociedad, ¿no? Además de quejarnos del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la policía, también ver cómo vigilamos y actuamos para que efectivamente rindan cuentas y tengan responsabilidad sobre estos casos concretos, ¿no? Y yo creo que hay un componente adicional que quería señalar que tiene que ver con todo el debate de la seguridad pública, ¿no? La seguridad, digamos, ciudadana, del que está tan en boga, y se han hecho varias modificaciones en la legislación vigente para hablar de seguridad ciudadana porque en nuestro país hay una alta tasa de delitos, ¿no? Yo creo que si es que nuestra mirada de la seguridad ciudadana no incorpora el enfoque de género y no evidencia de que las mujeres saben que morimos, somos violadas en espacios seguros, o sea, que teóricamente si es que no hay un enfoque de género en esa aplicación, poco se va a avanzar para la mitad de la población. Como dice la data estadística del Ministerio Público, ¿no? De los feminicidios, la gran mayoría, más del 70%, tienen que ver con parejas o exparejas, ¿no? Cuando uno ve la data que existe de violencia sexual, se da cuenta que mucha, y fundamentalmente cuando es de niños, niñas y adolescentes, está enmarcada en relaciones familiares, más bien es el tío, el hermano, digamos. Entonces, en la medida de que sigamos hablando de seguridad ciudadana y no incorporemos el enfoque de género, yo creo que poco vamos a avanzar. Entonces, yo creo que, digamos, más allá de reclamar la sanción que efectivamente este señor concretamente merece y esperamos una actuación, nosotras también, respecto del sistema de justicia para sancionarlo, creo que también nos debe devolver preguntarnos, en primer lugar, qué está pasando con la política nacional para prevenir y atender la violencia contra la mujer, y ahí hay una clara responsabilidad del Ministerio de la Mujer en articulación con los demás sectores y niveles de gobierno. En segundo lugar, ver qué está pasando con el sistema de justicia, cómo rinden cuentas, cómo es que están actuando y no dejando en impunidad estos casos, qué es lo que está pasando, y además desprotegidas a las mujeres, si no, esta mujer no estaría muerta en este momento. Así es, y no existirían estos más de 500 casos pues en 4 años, claro, ¿no? Como se ha incrementado. Ahora, hay un punto también que es bastante interesante, que es de 18 a 25 años de edad, son la mayoría de las víctimas, ¿no? ¿A qué se debe esto? Porque si bien es cierto, hay una responsabilidad por parte de las autoridades, también hay una responsabilidad por parte de las familias así, ¿no? De cómo se crían a los hijos. Digamos que el tema de los feminicidios está muy relacionado a la edad reproductiva de las mujeres, ¿no? O sea, fundamentalmente el feminicidio íntimo, ¿no? Y eso tiene que ver con seguridad, con el tipo de relaciones que todavía seguimos promoviendo, digamos, culturalmente, donde además se va tolerando de alguna manera el tema de la violencia en relación de pareja, la violencia, y ahí en general la violencia contra las mujeres, ¿no? Creo yo que es importante considerar, más allá de hablar de la violencia familiar concretamente, cuando hablamos de cultura y de cómo vamos reproduciendo estereotipos, más bien de qué es lo que está pasando en general con todos los tipos de violencia contra la mujer, ¿no? Y por ejemplo, yo creo que es importante la data estadística o las encuestas que ha hecho la Universidad Católica el año pasado, donde evidencia pues de que hay, pese a la indignación que tenemos frente a casos extremos, en general seguimos tolerando las causas de la violencia de género, ¿no? Como por ejemplo, la Católica, por ejemplo, señalaba de que aproximadamente el 80% de mujeres y varones, peruanos y peruanas, considerábamos que si una mujer se vestía de determinada manera tenía que responsabilizarse de las consecuencias de su actuación. Eso es cierto. O el 30% que decía que una mujer podía provocar su propia violación. Entonces, digamos, cuando hablamos ya de cultura, de qué estamos reforzando, creo que lo que ha pasado en estos últimos 20 años, si nos tenemos que referir a la ley que cumple este año 2 décadas ya, es de que, claro, nos estamos indignando más frente a estos casos concretos,
pero no necesariamente frente a las causas de la violencia contra la mujer, que tiene que ver con estereotipos, con seguirla considerando como un objeto sexual, como un objeto de la propiedad, ¿no? Y en relación de pareja eso se ve clarísimo cuando uno pregunta cuáles son las causas de los feminicidios. Tienen que ver muchas veces con la falta de control sobre el cuerpo de estas mujeres. No quiso regresar conmigo y por eso la maté. En este caso estamos en una relación hace un mes que habían terminado, él no se resiste a no poder controlarla y la termina matando, ¿no? Hay muchos casos que el homicidio viene con posterioridad a una violación sexual. Ahí también tiene que ver directamente con la relación digamos, de la imposición sobre el cuerpo de las mujeres, o los clásicos, entre comillas, celos, ¿no? Hay que tener, bueno, ya como lo hemos conversado, no hay que tener este tema en agenda porque es bastante importante, si no, mientras tanto van a seguir muriendo mujeres en nuestro país. Creo que sí, y por eso es importante centrarse en este señor concretamente y que se le sancione, pero además mirar qué es lo que está pasando en la política, ¿no? Así es. Muchas gracias por haber venido a las noticias. Nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos con más información.